Ahí empezamos, ¿eh? Enviaron la charla de la doctora Seco. Ahí estamos, bárbaro. Bueno, comenzamos. La idea es hablar un poquito de algunas generalidades de la enfermedad y después remarcamos aspectos clínicos que creo que es lo más importante para ustedes, ver un poco en la consulta clínica cuáles son las manifestaciones que a ustedes les tienen que llamar más la atención para poder hacer una derivación temprana a reumatología y poder después seguir trabajando en forma conjunta. Digamos, los pacientes reumatológicos son muy de manejo multidisciplinario, así que seguramente volvemos a estar siempre en contacto por ese mismo paciente que nos derivaron con ustedes, con otros especialistas. Bueno, es una enfermedad sistémica que es mucho más frecuente en las mujeres, que en los hombres, y más frecuente entre la cuarta y la sexta década de la vida. Y respecto a los datos de incidencia y prevalencia, en realidad yo creo que deberíamos hacer como nuevamente los estudios con los criterios clasificatorios bien actuales, porque a lo largo de los años se fueron desarrollando diferentes criterios clasificatorios que, si bien estamos hablando de la misma patología, pero pueden tener su impacto en estos resultados. De todas formas, clásicamente se la describe como la segunda en frecuencia después de la artritis reumatoidea. Recordemos que muchas veces puede encontrarse asociada a otra enfermedad reumatológica autoinmune, como una artritis reumatoidea, un lupus, una esclerodermia. Y tenemos, actualmente se habla mucho de subtipos o subset de pacientes. Lo más importante es saber que lo más característico de la enfermedad son los síntomas de sequedad, que acarrean complicaciones locales y tienen un fuerte impacto en la calidad de vida de los pacientes, y que en general los pacientes en los que predominan estas manifestaciones tienen un cuadro de fatiga importante que acompaña esta sequedad, y que a veces, como tiene su subjetividad, la fatiga, tenemos que tratar nosotros de ser lo más objetivos posibles para, digamos, tratar de ubicar esa fatiga o esas manifestaciones, darle el lugar que tienen, ni subestimarlas, ni tampoco sobrevalorarlas, para poder ayudar bien a los pacientes a encarar el tratamiento. Y después también recordar que es la enfermedad autoinmune que más frecuentemente se asocia a enfermedades autoinmunes específicas, como puede ser una cefosilia primaria, una hepatitis autoinmune, una tiroiditis. No nos vamos a meter en la fisiopatología así, en decir todos los genes y demás, sí remarcar algunas cuestiones, en particular que actualmente tienen mucha implicancia todo lo que es la asignatura del interferón, la vía del interferón, al igual que en el lupus, es una vía que está como en aumento de su actividad, por decirlo de alguna forma, en el Sjögren, y es un punto en el cual cada vez hay más investigación para el desarrollo de tratamientos específicos de la enfermedad. Se me pasan, perdón, lo debo haber puesto en modo automático para pasar las diapos o algo así, se están pasando en forma automática. Pero bueno, no importa. Sí, vuelvo para atrás y lo cambio. Y después, dentro del rol de celular, las células B siempre son las que, acá les digo lo del interferón, y también el BAF, que es de la inmunidad innata. Se le da también mucha importancia al BAF, porque es otra vía de investigación en la cual ya hay en desarrollo una molécula que está avanzando muy bien en las fases de investigación y que
seguramente, si sigue así, estará disponible para el tratamiento. Siempre tiene un rol importante la hiperactividad de las células B en el Sjögren, pero también las células T en el último tiempo especialmente se le da cada vez más importancia. Fíjense que a través, esto es, digamos, el modelo actual que se plantea en la enfermedad y que esto que decimos siempre como más tradicional, que hay disparadores como virus, factores intrínsecos que actúan sobre, en este caso, el fibroblasto sano y activan ese fibroblasto. Y fíjense que acá muestran el rol temprano de los linfocitos T, los CD8, que son residentes del tejido, que se activan en este caso y producen enzimas K que van a dañar la mitocondria y van a producir disfunción endotelial, y de ahí se genera la cascada de otras citoquinas con el aumento de infiltrado de células plasmáticas IgG, de lesiones linfoepiteliales y de centros germinales, que son lesiones que son características a nivel de las glándulas, a nivel glandular, que es en definitiva lo que lleva después al deterioro y a los síntomas de la enfermedad. Ahora ya pasamos a lo que son los anticuerpos específicos, que también tienen algunas implicancias en la fisiopatogenia, y después pasamos a la parte clínica, que es por ahí lo que más queremos remarcar. De los anticuerpos, el más característico y el único que está incluido en los criterios clasificatorios actuales es el anti-Ro, que se encuentra en el 50-70% de los pacientes. El LA se encuentra en un porcentaje algo menor, y en general cuando es positivo, el Ro también es positivo. Entonces, actualmente en los criterios clasificatorios el LA no está más, porque es como que no le agrega valor diagnóstico. Lo podemos pedir y demás, pero como que no aporta demasiado para el diagnóstico. El factor reumatoide es frecuentemente positivo, y esto hay que tener cuidado con el diagnóstico diferencial de la artritis reumatoidea, y por eso tan importante pedir anticuerpos, por ejemplo, en el caso de un paciente con síntomas Zika, con sequedad constatada y que tiene también artritis y un factor reumatoideo positivo. Es importante ver si tiene anticitrulinas positivos, que son los anticuerpos bien específicos de artritis reumatoidea. Es importante objetivar la sequedad del paciente, ver si tiene el Ro positivo, y el rol importante también de la biopsia de la glándula salival, que tiene mucho peso para el diagnóstico. Y en los últimos años la ecografía de glándulas salivales mayores aportó también una herramienta adicional, que si bien no forma parte de los criterios clasificatorios, aporta mucho al diagnóstico, más en aquellos pacientes que por ahí tienen una contraindicación para realizarse una biopsia de glándulas salivales. Y después las crioglobulinas, que nos vemos en un 10-15% de los casos que tienen implicancias pronósticas, y la hipergamma-globulina, que también es bastante frecuente. De estos anticuerpos, por ahí hay un montón de otros anticuerpos. Esto solo mencionar que el anti-FP1 se encuentra en la enfermedad temprana, especialmente en pacientes que son negativos para el Ro y para el LA. Nosotros en general en reumatología usamos lo que se llaman criterios clasificatorios. Y los criterios clasificatorios tienen que ver con que un paciente, para arribar, digamos, a lo que llamamos, los criterios clasificatorios en general son pensados para los estudios, los observacionales, pero en general, o ensayos clínicos, pero en general son los que usamos en la práctica diaria para el diagnóstico de la enfermedad también. En Sjögren los que utilizamos son los criterios ACR regular. Estos son los más actuales, que igual ya fueron publicados en el 2017. Y lo más importante siempre es ver en qué población aplicamos los criterios clasificatorios, ¿no? En quiénes sospechamos la enfermedad. Entonces, tiene que tener al menos un síntoma de sequedad ocular o sequedad oral, con
un cuestionario con preguntas específicas, porque si no muchas veces ustedes les preguntan a los pacientes y les dicen sí, me molesta un poquito el ojo, a la noche tengo la boca un poco seca, y eso como que es recontra inespecífico y no tiene ningún peso. Y también estos criterios se aplican en pacientes que no refieren esos síntomas, pero que tienen alguna manifestación sistémica. El SDAI es un índice que mide la actividad sistémica de la enfermedad. Entonces, por ahí el paciente tiene una polineuropatía o un compromiso pulmonar y en realidad se descartaron de ese compromiso pulmonar como una neumonitis intersticial inespecífica, por ejemplo, que se descartaron otras causas, que puede ser algo idiopático, pero que también puede tener una enfermedad autoinmune subyacente. Entonces, muchas veces uno sigue investigando a esos pacientes y cumplen criterios clasificatorios para Sjögren en este caso, ¿sí? Los criterios clasificatorios se basan en el anticuerpo anti-Rho, que es SSA o anti-Rho, es lo mismo, que tiene un peso de 3 puntos, pero ¿cómo uno aplicaría estos criterios en un paciente? A ver, porque estos son test oculares, medir la cantidad de saliva que se produce en 15 minutos y después lo transformamos en el valor a 1 minuto, el anticuerpo y la biopsia. Pero ustedes, ¿cómo se imaginan que estudiarían a un paciente que consulta por una marcada sequedad de la boca? ¿Qué harían? ¿Le harían directo en la biopsia? ¿Qué verían primero? ¿Qué pueden preguntarle? Porque primero, aparte habría que interrogar bien, ¿no? En la boca, que si come y toma agua. Primero interrogar bien si realmente esa sequedad es una sensación de que a la noche o cuando se levanta tiene la boca seca y después se le pasa, o si realmente tiene dificultad para tragar los alimentos, preguntarle si necesita tomar frecuentemente agua durante el día o bueno, en cualquier momento. Si por ahí le produce tos cuando come o espontáneamente. Primero interrogar bien eso, ¿no? Y después, ¿qué más podemos interrogar? Vamos a esa parte de la clase que también importa. ¿Ven? Mira. Si tiene sequedad en los ojos también. Si tiene tos seca persistente, que puede llegarse a serotraquea, aunque también puede ser por compromiso pulmonar. Si tiene sequedad vaginal, que es algo que también es importante poder hablarlo en la consulta. Si tiene fatiga. Pero supongamos que todo eso es negativo. Le dice que no, pero que realmente sí tiene la sequedad oral. ¿Qué pensamos? ¿Podemos pensar en otros diagnósticos? O sea, hay un montón de causas de sequedad, incluso oral y a nivel de los ojos, ¿sí? Entonces tenemos que interrogar bien que el paciente no esté tomando antidepresivos, anticolinérgicos, diuréticos, que no haya recibido radioterapia de cabeza y cuello. A veces los pacientes con depresión y ansiedad pueden tener también esa misma sensación. La edad avanzada puede producir por una sequedad tan marcada, pero sí algo de sequedad.
que el paciente no esté deshidratado, y después de las patologías que son frecuentes y que vemos, un paciente diabético mal controlado, un hipotiroidismo que no esté bien controlado, todas esas manifestaciones. De hecho, para hacerle los estudios de los test oculares, la celometría, tenemos que primero ver que si es un paciente hipotiroideo, asegurarnos que esté bien controlado, si no los resultados de los estudios no nos van a servir. Por ejemplo, la medición del flujo salival, los oculares. Después, la hepatitis C puede dar un cuadro idéntico al Sjögren, incluso la histología es bastante parecida. Y bueno, y otras menos frecuentes, pero que siempre están en los diagnósticos diferenciales, como la sarcoidosis, tuberculosis, amiloidosis. Entonces, como que primero súper importante interrogar bien al paciente y después pensar en otras causas, interrogar bien acerca de la medicación concomitante. Y cuando le pedimos los estudios, si el paciente no se conoce diabético o hipotiroideo, pedirle eso también en los estudios. Entonces, como manifestaciones clínicas, la serostomía le va a producir algunas de las cosas que ya conversamos, y en los pacientes con un compromiso severo va a haber mayor riesgo de eso, de infección, queilitis, candidiasis oral, aumento de enfermedad periodontal. Y con respecto al compromiso ocular, los pacientes van a referir una sensación persistente de cuerpo extraño en los ojos, con ardor, dolor, fotosensibilidad y disminución de la agudeza visual. Y se complican porque hacen queratitis a repetición, úlceras de córnea, puede haber perforación incluso. Hay diferentes grados de severidad de ese ojo seco, pero bueno, hay pacientes que tienen un ojo seco muy severo, que hacen muchas úlceras de córnea y se llegan a perforar, incluso algunos entran como en este trasplante de córnea. Y bueno, ya hablamos un poquito que ustedes mencionaron, la sequedad de otras mucosas, que siempre es importante interrogarlos. Y después, esto que yo les comentaba, que los criterios clasificatorios fueron desarrollados para ser aplicados no solo en los pacientes que tienen manifestaciones zika de sequedad, sino también en aquellos que como primera manifestación o como manifestación predominante tienen algún compromiso sistémico. Y esto, que es un trabajo que ya tiene un montón de años, pero que muestra cuáles son las otras manifestaciones que pueden ser la forma de debut de la enfermedad y que nos tienen que hacer estar como atentos de pensar en la posibilidad de este diagnóstico, ¿no? Siempre puede haber otros, y eso es como súper importante en los diagnósticos diferenciales. Entonces, la fiebre de origen desconocido, la neuropatía periférica, que tenga una vasculitis, que los pacientes pueden debutar con púrpura en miembros inferiores, es una forma de presentación, la nefritis intersticial, un bebé con un bloqueo cardíaco congénito, que puede ser porque su mamá tiene un anticuerpo positivo y por ahí, digamos, no sé, llegamos al diagnóstico de esa forma a través de su bebé. O sea, hay muchas otras cosas en las cuales también hay que pensar el diagnóstico. Bueno, y nosotros vieron que en reumatología como que tenemos muchas escalas para medir la actividad de la enfermedad, el daño de la enfermedad. La idea no es a ustedes contarles esas escalas porque no les sirve en definitiva, pero sí por ahí ordenar un poco las manifestaciones sistémicas de la enfermedad en función de estas escalas. Entonces vamos a ver que la escala de actividad tiene un dominio que es el constitucional, y los pacientes pueden tener fiebre, pérdida de peso, sudoración nocturna, y esto es algo que en general es poco frecuente que sea dominio constitucional, manifestación puramente de actividad de la enfermedad. ¿En qué primero tenemos que pensar si un paciente tiene esto? El tercero, está bien. ¿En qué más? Y dentro del oncológico, el linfoma,
y los pacientes con Sjögren tienen un riesgo aumentado de desarrollo de linfoma. Entonces, antes de pensar que es por actividad de la enfermedad, primero tenemos que pensar, descartar bien estas otras causas. A nivel glandular, esto habla de glandular, pero a nivel de inflamatorio glandular, o sea, lo que nosotros llamamos por la parotidomegalia, que puede también haber incluso inflamación de las glándulas submandibulares, ¿no? Que la parotidomegalia es bastante frecuente, la vemos en el 30-40% de los casos, generalmente es bilateral y tiene implicancias pronósticas porque los pacientes que tienen parotidomegalia a repetición tienen mayor riesgo de desarrollar linfoma. Es un factor de riesgo independiente para el desarrollo del linfoma. Entonces, como causas de parotidomegalia, igual lo mismo, hay un montón de diagnósticos diferenciales. El paciente puede tener una infección bacteriana, una litiasis, más que nada si es unilateral, puede tener una neoplasia, y en este sentido también saber que el lugar más frecuente de desarrollo del linfoma en los pacientes con Sjögren es en las parótidas. Entonces hay una parotidomegalia unilateral, persistente, hay que estudiarlo, ¿sí? Hay que biopsiarlo. Y bueno, bilateral, infección viral, sarcoidosis, HIV, el Sjögren. Y bueno, después pasamos a otro compromiso que es el músculo esquelético. Que, digamos, los dolores articulares vieron que son difíciles de tratar de objetivar porque muchas veces los pacientes refieren dolores articulares por la actividad que hacen, con cosas imposibles. Es importante que el dolor sea de características inflamatorias, entonces tiene que estar acompañado de rigidez matinal mayor a media hora. Tenemos que ver que los pacientes no tengan artrosis u otra causa que justifique el dolor. Y después puede haber artritis que puede ser olivo o poliarticular y puede semejar también, puede ser simétrica, de pequeñas articulaciones, si bien lo más frecuente es asimétrica, pero también vemos en forma simétrica y hay que diferenciarlo bien de la artritis reumatoidea, como habíamos hablado previamente. Respecto a lo muscular, es poco frecuente la miositis por el Sjögren. En general, es un paciente con Sjögren que tiene miositis. Primero vemos bien otras causas, puede estar desarrollando una dermatomiositis, claro, que puede tener las dos enfermedades, ¿sí? Entonces puede tener una miopatía autoinmune asociada al Sjögren, pero es más raro que sea por el mismo Sjögren. Bueno, ahí vemos. Y de lo articular, esto que yo les decía de pedir los anticuerpos anticitrulinas, y hay pacientes que igual tienen Sjögren, compromiso articular y anticuerpos anticitrulinas positivas y sin embargo no reúnen los criterios clasificatorios de artritis reumatoidea, pero en general ese grupo de pacientes va a desarrollar una artritis reumatoidea si tiene los anticuerpos anticitrulinas positivas, ¿sí? Si son negativos, no tiene erosiones radiográficas, y si es un cuadro muy temprano podemos hacer ecografía para ver si vemos erosiones por ecografía, que bueno, bien que lo mencionaba el doctor, que la ecografía es una herramienta importante diagnóstica en general, o sea, no reemplaza nunca la clínica ni la radiografía convencional, pero justamente o para casos muy tempranos o que tenemos dudas, aporta un montón. Entonces, ahí hay que estudiar bien a los pacientes. Respecto al dominio cutáneo, vamos a ver que la púrpura puede verse en alrededor del 10-15% de los pacientes y lo más frecuente es que cuando sea una manifestación de inicio. Lo más frecuente es la vasculitis leucocitográfica. Podemos ver úlceras, vemos pacientes con úlceras. Es menos frecuente que la púrpura, pero hay pacientes con úlceras, también que requieren un tratamiento más agresivo.
Y otra manifestación es el rash fotosensible, digamos, parte de, tenemos lo que es el eritema anular, que puede ser una manifestación de inicio del Sjögren, y que en general como es más característico del Sjögren. Y después puede haber lesiones fotosensibles como las del lupus cutáneo subagudo, que en realidad puede ser porque tenga un lupus cutáneo subagudo, pero también puede ser que tenga solo Sjögren y que tenga esa manifestación en la piel, ¿sí? A nivel renal, la acidosis tubulorenal es lo más frecuente, que se va a manifestar como una acidosis tubulorenal distal o tipo 1, que cuando está presente también puede ser una forma de inicio, y siempre hay que recordar que estos pacientes en el 25% de los casos pueden desarrollar una insuficiencia renal. El compromiso renal se va a manifestar, puede ser asintomático, por eso hacemos screening con estado ácido-base venoso, y vemos el pH, el bicarbonato, vemos el ionograma con cloro, en general es una acidosis hiperclorémica, y pueden hacer hipocalemias. Y pueden ser también las formas incompletas, que por ahí el paciente le hace el estado ácido-base venoso, el ionograma, y todo eso es normal, pero tiene una nefrocalcinosis, y entonces ahí se le hace una prueba de sobrecarga de amonio y también se llega al diagnóstico porque esa prueba da positiva. Eso es lo que les dije recién. Después puede haber glomerulonefritis, que es infrecuente. La membrana proliferativa dentro de la glomerulonefritis en el Sjögren es la más característica. Y puede haber por crioglobulinas, que en general cuando es por crioglobulinas tiene una crioglobulinemia con compromiso multiorgánico, y son pacientes con un cuadro más súper severo. Bueno, después, a nivel del sistema nervioso periférico, lo más característico y frecuente es la polineuropatía axonal. En realidad la polineuropatía sensitiva o sensitiva motora, eso es lo más frecuente. Y después, en los últimos años, se le da mucha importancia a la neuropatía de fibras finas, que tiene estas características, como un dolor bien quemante, con trastornos de la sensibilidad, con un electromiograma que es normal y con alteración de algunos estudios neurofisiológicos, y que el diagnóstico definitivo es por biopsia de piel, que ese estudio por ahora se hace en un solo lugar en Argentina, pero se cuantifican la cantidad de fibras nerviosas de la epidermis y se encuentra eso disminuido. Bueno, y la ganglionopatía sensitiva, que la verdad que son pacientes que se presentan con ataxia, que predomina el cuadro neurológico, y que en general no suele asociarse a otras manifestaciones extraglandulares, entonces como que por ahí son pacientes que los terminan viendo más los neurólogos, porque ese es el cuadro que predomina, y no siempre, yo creo que por ahí hay pacientes que tienen este cuadro y que nosotros no sabemos qué debe hacer que les tengan un Sjögren, porque en definitiva predomina esa manifestación y se trata de eso. A ver, vamos a pasarlo. Bueno, y el compromiso del sistema nervioso central, o sea, por ahí lo que es un poco más frecuente son los trastornos neurocognitivos. Es mucho más frecuente el compromiso del sistema nervioso periférico que el sistema nervioso central, al revés que en el lupus, ¿sí? Pero bueno, si llegan a haber compromiso del sistema nervioso central, sí es un compromiso vasculítico similar al del lupus, o puede haber mielitis transversa o un síndrome símil esclerosis múltiple. Y estos porcentajes son no que se presentan ese porcentaje de pacientes, sino que si el paciente tiene esta manifestación, en la mayoría de las,
por ejemplo, esclerosis múltiple, el 60% es la forma de inicio. Si tiene una esclerosis múltiple como manifestación del Sjögren, en la mayoría de los casos es la forma de inicio de su Sjögren. La neuromielitis óptica, casi el 40% es la forma de inicio, y así, digamos, para el resto, mielitis transversa, casi 60% también. A nivel pulmonar, vamos a ver que los pacientes, lo más frecuente es que tengan bronquiectasias, bronquiolitis y bronquiectasias. Puede haber compromiso intersticial, que ven que la prevalencia reportada es súper amplia. En realidad, en las revisiones actuales, o sea, posteriores a esto, la frecuencia del compromiso pulmonar, cualquier manifestación pulmonar, es del 20% estimada, pero todos los estudios tienen rangos muy grandes porque depende de la forma en que fue estudiado el paciente, ¿no? No es que no le vamos a hacer a todos los pacientes con Sjögren screening de compromiso pulmonar. Y hay algunos casos que las manifestaciones son más leves, o también los pacientes tienen serotráquea y se atribuye la tos a la serotráquea y no se completa la evaluación. Pero bueno, si hay compromiso intersticial, de ellos el más frecuente es el no específico, seguido de la forma usual, que es la más grave. La neumonitis linfocítica es menos frecuente, pero es la más característica de la enfermedad. Y después recuerden que los pacientes tienen infecciones recurrentes, ya sea porque tienen bronquiectasias o porque tienen un barrido ciliar que es malo, entonces se infectan más fácilmente. Dentro de las manifestaciones hematológicas, lo más frecuentes son la anemia de trastornos crónicos, eso es lo más frecuente, y las leucopenias. Las leucopenias son súper frecuentes, la mayoría de las veces son algo como que está ahí y que, bueno, que lo vamos controlando, pero que en general no tiene implicancias terapéuticas, la mayoría de las veces. Y bueno, puede desarrollar neutropenias o plaquetopenias más importantes. A veces nos pasa en la práctica habitual que tienen Sjögren, le hizo una plaquetopenia más importante y siempre estamos, bueno, habrá agregado un lupus, y bueno, sí, la posibilidad de que haya agregado un lupus está, pero también hay como una cosa de que si tiene esto es lupus, y ahí hay errores diagnósticos, hay varios trabajos como de errores diagnósticos de pacientes que con Sjögren que se los diagnostica como lupus o como artritis reumatoidea por el hecho de que tienen alguna manifestación que se asume que es por una de estas dos enfermedades, y en realidad cuando, no sé, le haces el anti-DNA y el anti-SM, que son los anticuerpos específicos de lupus, le siguen dando negativos. Entonces, bueno, eso como para el diagnóstico, y después, o sea, para saber que son manifestaciones que pueden ser de la propia enfermedad. Respecto al laboratorio, es muy frecuente que tengan hipergamma-globulinemia los pacientes, y después el complemento también puede estar disminuido, y de hecho el complemento y las crioglobulinas, los dos son factores de riesgo independientes para el desarrollo del linfoma. Si un paciente, más que nada en el momento del diagnóstico, tiene complemento bajo o tiene crioglobulinas positivas, por más que tenga las crioglobulinas y sea sintomático, esto igual es un factor de riesgo, son predictores del desarrollo del linfoma. Y después, respecto al compromiso ganglionar, pueden los pacientes tener adenopatías, como por ejemplo en el lupus, sin que eso implique tener un linfoma, sino que puede ser solo actividad de la enfermedad, o tener, no sé, un tuberculosis ganglionar o lo que sea. Pero bueno, obviamente primero hay que estudiarlo bien y descartar bien otras causas. Y del linfoma vamos a ver que está aumentada la prevalencia en los pacientes con Sjögren. Dentro de las enfermedades reumatológicas es la que tiene un mayor riesgo de desarrollo del linfoma. También
la artritis reumatoidea, el lupus también tienen un riesgo incrementado de desarrollo de linfoma. El Sjögren de todas es el que tiene mayor riesgo, y el más frecuente dentro de los linfomas es el asociado a mucosas. ¿Y se acuerdan dónde habíamos dicho que era la localización más frecuente? Muy bien, muy bien. Se acordaron. Lo dice acá también. Dice. Lo dice la diapo, bueno. Y después puede haber otras manifestaciones por fuera de las más características, las que están incluidas en este índice. Uno es el fenómeno de Raynaud, que en realidad un paciente que tiene Sjögren, el fenómeno de Raynaud, siempre hay que primero descartar bien que no tenga una esclerodermia asociada, y hay un grupito de pacientes con Sjögren y Raynaud que tienen anticuerpos, en general tienen el anticentrómero positivo y tienen la capilaroscopía, que después van a escuchar la clase de esclerodermia y Raynaud, claro, y tienen en la capilaroscopía los hallazgos característicos, que son los que llamamos SD pattern, ¿sí? Que bueno, tienen presencia de microhemorragia, zonas avasculares, y capilares y megacapilares, capilares bien dilatados. Eso es lo que es bien característico de la esclerodermia. Entonces, si un paciente con Sjögren y Raynaud tiene eso en la capilaroscopía más el anticuerpo, bueno, tiene ya otra cosa más agregada. Y después la pancreatitis es frecuente actualmente, bueno, está la enfermedad por IgG4, que es una entidad como que definida hace ya unos cuantos años, pero una entidad más nueva, y parecería que por ahí muchos pacientes que en su momento se pensaban que eran Sjögren con pancreatitis, tal vez eran por enfermedad por IgG4. Difícil como de saber, pero bueno, sabemos que es una manifestación que puede darse en el Sjögren como parte de la actividad de la enfermedad. Y después las que vienen asociadas: la cirrosis biliar primaria, la hepatitis autoinmune, la enfermedad celíaca y la artritis crónica trófica. Bueno, ahí estamos con las manifestaciones clínicas. No sé cómo, si lo estoy alargando mucho, no sé cómo lo de horario, pero no llego. Justo acá. No, pero igual está bien. Bueno, entonces no sé si tienen alguna duda con las manifestaciones clínicas. ¿O que quieran preguntar algo? ¿No? ¿Seguimos? Para el diagnóstico, esto es algo que en realidad son test oculares que hace el oftalmólogo y otros test que hacemos nosotros los reumatólogos. No es que ustedes tienen que conocer esto en detalle, ni mucho menos, pero sí por ahí me parece que vale la pena que sepan que existe y que estudiamos a los pacientes midiendo el flujo salival para objetivar esta sequedad de la boca que nos comentan los pacientes. Esto tienen que estar preparados los pacientes con 2 horas de ayuno y de no tomar agua, ni masticar chicle, ni nada en esas 2 horas, y medimos, tiene esto un punto de corte y si está disminuido da positivo. Después, la ecografía, que hay actualmente score ecográficos específicos para las parótidas y las glándulas submaxilares, que, digamos, podrían incluso en un paciente que tiene anticuerpos negativos y que tiene los síntomas de sequedad objetivados, pero con anticuerpos negativos, una ecografía normal podría descartar. En principio los estudios muestran que descarta el diagnóstico. Actualmente, como los criterios clasificatorios no incluyen la ecografía, uno debería tratar de hacer la biopsia de glándula salival para poder descartar bien el diagnóstico, pero bueno, el rol de la ecografía es un rol creciente y posiblemente en algún momento sea así. Por ahora los estudios muestran que sigue siendo mejor incluir la biopsia. De todas formas, la biopsia es un cortecito chiquito en la parte inferior del labio que lo hacemos nosotros, los reumatólogos,
y que sí es importante contar con un anatomopatólogo entrenado. El tamaño de la muestra tiene que tener un mínimo de 8 milímetros, eso no importa para ustedes, pero sí es importante para que el anatomopatólogo pueda hacer bien este cálculo, que es el score de foco, que tiene que ser mayor o igual a 1 para considerarlo positivo. Bueno, esto no, ustedes esto no. Esto es porque puede haber un montón de focos y una muestra importante, pero el score dar menor a 1 y es negativo, ¿sí? Entonces, pues, esto es importante el tamaño de la muestra. Y pasamos al tratamiento. También, el tratamiento en realidad lo vamos a hacer en conjunto con los oftalmólogos, porque hay mucha cosa de tratamiento local. En general, la base del tratamiento es con lágrimas artificiales, agregar gel oftálmico en los pacientes que son más refractarios. La ciclosporina en gotas tiene un nivel de adherencia bastante bueno para, digamos, agregar al tratamiento en esos pacientes que son un poco más refractarios. Y bueno, nosotros usamos muchas guías para la práctica diaria, a ver, eso sí, en Sjögren hay muchos estudios en desarrollo de drogas que tendrían en algunos años su aprobación específica para la patología. Actualmente las drogas que están disponibles las usamos con un nivel de evidencia más bajito o prestado de otras patologías, de su uso en otras patologías o en esta misma, en la práctica habitual, y eso es lo que se vuelca en las guías y nos ayuda para la práctica habitual. Y entonces EULAR, en las guías 2020, proponen, digamos, de alguna forma estratificar a los pacientes según el grado del CTA ocular y con eso definir el tratamiento. Y como les contaba, se va escalando, y si habíamos llegado a hablar de la ciclosporina, si no mejoran con la ciclosporina, las gotas de suero autólogo es algo que también se utiliza, que la preparan los oftalmólogos. Y después los muscarínicos, los agonistas muscarínicos, como la pilocarpina, que es una droga viejísima, pero la verdad es que es la que por el momento más mejoría puede dar para los síntomas de CTA, especialmente para la xerostomía, y también sirve para el resto de la sequedad, digamos. Entonces, para la xerostomía se recomienda también los hidratantes bucales, y cuando es más severo, sevilemine es otra droga, pero que no está disponible, nunca estuvo disponible acá en el país, y el efecto es como el de la pilocarpina, entonces el que usamos es pilocarpina. Y también en las guías se propone dividir a los pacientes según el grado de sequedad, e incluso si la sequedad es muy severa, como que ellos plantean de que hay un cuadro ya muy de fibrosis y demás, y que no tiene sentido darle un estimulante como la pilocarpina, sino directamente darle sustitutos salivales. Para las manifestaciones sistémicas hay recomendaciones en las guías, las más actuales son las guías británicas, después las europeas son como las más clásicas, que son del 2020, y en definitiva el contenido es más o menos muy similar a las británicas. Y después está el consenso, después no, porque lo hicimos antes, el consenso argentino de reumatología de manejo del Sjögren, que fue publicado en el 2017. Las manifestaciones van a ser tratadas según lo que predomine, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá lo ponemos así como más cortito. Si predomina la parotiomegalia recurrente, si tiene un episodio de parotiomegalia, le damos un ciclo de dosis bajas de corticoides, AINET, y por ahí no repite. Si son recurrentes, en general pasamos a un inmunosupresor. En las guías plantean, en las europeas, dar directamente a rituximab. En la práctica habitual
como es una indicación off-label, la rituximab, siempre tratamos de dar alguna otra droga como las más clásicas, tipo metotrexato, hidroxicloroquina o azathioprina. Lo mismo, cuando predomina el compromiso articular, damos hidroxicloroquina, si no anda bien, metotrexato, y si no, podemos escalar también. En general, acá pusieron Abatacept, pero la verdad es que los estudios posteriores a la guía con Abatacept, hasta esta altura el Abatacept iba funcionando bien en los estudios, pero después de la guía ya dieron resultados negativos los estudios. Entonces, como que en realidad, y con el rituximab hay como mejor, un poco de mejor evidencia y más estudios observacionales grandes en los que en general está bien. Lo mismo para la colitis cutánea, siempre damos una dosis bajita de corticoides, si no agregamos un inmunosupresor como metotrexato o azathioprina, y si no escalamos más el tratamiento, puede ser también ciclofosfamida una opción. Bueno, para el compromiso pulmonar, en realidad, si predomina el compromiso inflamatorio tipo vidrio esmerilado, se usa mucho el micofenolato en el compromiso pulmonar en general, en las enfermedades reumatológicas autoinmunes, el que más se usa es el micofenolato. Una alternativa también es la azathioprina, pero digamos actualmente el micofenolato, porque mostró muchos beneficios en los estudios en esclerodermia más que nada, y bueno, un poco se piensa que ese compromiso tiene una base similar en las otras enfermedades autoinmunes. Y para la neuropatía periférica hacemos como un poquito lo mismo con cada manifestación. Partimos de una dosis más bajita de corticoides y agregamos algún ahorrador, que en general son las drogas que les comenté. Para el compromiso intersticial, es medio intersticial de la nefritis intersticial, o sea, para el compromiso renal, como que clásicamente se manejaba la acidosis, que la manejaban los nefrólogos y nada más, pero después se fueron haciendo unos cuantos estudios que mostraban que en realidad, y con biopsia renal, que muestran que hay un infiltrado linfocitario en esa riñón. Entonces, cada vez más se hace un tratamiento inmunosupresor. Estos estudios hacían, digamos, biopsia pretratamiento y posttratamiento y se veía mejoría clínica. Entonces, no alcanza con el manejo metabólico del nefrólogo, o sea, agrega un tratamiento inmunosupresor. Bueno, ahí estamos.